Ok, nos involucramos, iniciamos la tarea hace 6 semanas atrás de acompañar a los discípulos del Señor Jesús en una pregunta que ellos le hicieron, enséñanos a orar. Y por supuesto es muy atrevido para nosotros pretender de pronto en 6 sermones de 30 minutos o más poder responder esa pregunta. En verdad lo que queremos a través de esta serie es crear en ustedes como congregación y en nosotros por supuesto el deseo de orar, razones para orar, razones de la Escritura para orar. Nosotros tenemos muchas, pero ¿cuáles son ellas? Y yo mencioné unas semanas atrás que en la Biblia, en la Escritura, hay más de 650 oraciones escritas, oraciones que hicieron los diferentes siervos de Dios, las diferentes mujeres, hijas de Dios. Y que dentro de todas esas encontramos evidencia de lo que hemos puesto el título del sermón esta mañana, el ritmo diario de oración, y cómo el ritmo de vida nuestro cambia cuando usted y yo tenemos un ritmo de oración diario. Eso es lo que usted va a ver en todos estos episodios donde la gente ora en la Escritura. Usted ve cómo sus vidas son impactadas porque ellos tienen una disciplina diaria de oración. Sus vidas cambian en casi todos los aspectos, para no decir en todos los aspectos. Y el pasaje que vamos a ver esta mañana tiene que ver con eso, con el ritmo de oración. ¿A qué nos referimos nosotros con el ritmo de oración diaria? ¿Qué estamos queriendo decir con eso? Estamos hablando de la disciplina diaria, progresiva, suya como creyente, de tener encuentros personales con Dios en su palabra, en oración. Es decir, momentos donde usted dedica durante el día para leer la Escritura y entendiendo lo que la Escritura dice, usted toma decisiones respecto de su vida. Esa es la idea nuestra de este tiempo de enséñanos a orar y más específicamente acerca de este ritmo de oración diaria. Es una invitación a usted para que usted desde la Escritura empiece a conocer a Dios, empiece a conocerse a usted mismo. Quiero decirles algo, si usted cree que usted se conoce, lea la Escritura y se va a dar cuenta lo equivocado que está usted acerca de usted mismo, o posiblemente lo claro que usted esté. La idea es que usted no solo en la Escritura conozca a Dios en su tiempo de oración, pero se conozca a usted mismo. Y además también la idea es que usted empiece a interpretar correctamente los eventos que está enfrentando, que ha enfrentado, que está enfrentando, y se prepare para los que va a enfrentar, que es tal vez el asunto más incierto para nosotros. ¿Y qué hacer cuando? Bien, la Escritura nos dice eso. Esa es la idea, que usted tenga esa disciplina de oración. En este pasaje que vamos a leer esta mañana, el escritor bíblico y el apóstol del Señor hace una cosa interesantísima, nos abre el corazón. Deja que usted y yo entremos a conversaciones que nunca tendríamos con alguien a menos que la persona tome la decisión de hacerlo, y nos asegura que en la oración cotidiana nuestra relación con Dios se hace palpable. El apóstol nos dice que cuando ustedes y yo oramos, la relación nuestra con Dios deja de ser algo etéreo, algo místico, sino que se vuelve algo real, que usted lo puede palpar, usted lo puede sentir, usted lo puede ver. Y para mí eso me da mucho ánimo saber que yo puedo en mi relación con Dios sentirlo, verlo, palparlo, funcionando en mi vida, obrando en mi vida. Y eso es lo que Él se propone. Y básicamente lo que hace Él es anunciarnos algunos resultados básicos que debe producir en nuestra vida cuando ustedes y yo tenemos un ritmo de oración. Así que Él describe algunos, voy a estarlos subrayando, mencionando de algunos resultados obvios que deben aparecer en usted si usted tiene un tiempo de oración, o más bien después de un tiempo de oración. Pero si usted tiene un tiempo regular de oración, estos resultados que Él dice, usted los va a ir notando, si no es que usted ya los nota en su vida. Y por supuesto, si usted no tiene ese ritmo, usted va a sentir lo opuesto. En este momento usted está respirando, pero si usted se tapara la nariz, dentro de poquito empezaría a sentir la ausencia de aire. Si usted en la oración recibe ciertos elementos, en la ausencia de oración usted va a notar la falta de esos
elementos y quiero mencionarlos, pero acompáñeme por favor, leamos con cuidado, escuchemos lo que él nos dice en Filipenses capítulo 4, la carta a los Filipenses. En el capítulo 4 él va hablando a sus discípulos, a su congregación, y mire cómo él les abre el corazón, cómo les dice lo que está pasando. Dice: alégrense siempre en el Señor, y dice, insisto, alégrense. Ahora quiero que vayamos haciendo énfasis en algo. Dice: alégrense siempre. Insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Otra vez usa una palabra un poquito radical: en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica, dice él, lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto de mí, y el Dios de paz estará con ustedes. El apóstol parte diciendo algo: que un primer elemento, un primer resultado de una vida práctica de oración, de una vida continua de oración, es gozo, es gratitud. Estén alegres, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Un resultado natural de usted cuando ora debe ser gratitud, debe ser contentamiento, debe ser gozo. Y él lo pone allí de una manera enfática: alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. Ahora, la pregunta que me surgió a mí es: ¿con qué autoridad el apóstol Pablo le dice a los creyentes, a nosotros, que nos alegremos siempre en el Señor? ¿Acaso Pablo me conoce a mí? ¿Acaso Pablo sabe la situación de salud que yo estoy pasando? ¿O económica? ¿O el conflicto relacional que yo tengo en mi hogar? ¿Con mis hijos? ¿Con mi esposa? ¿Con mi jefe? ¿Cuál es la autoridad que él tiene para decirme a mí que me alegre en todo? ¿De dónde saca él esa autoridad? ¿Me conoce él a mí? Bien, lo que Pablo sí sabe es que solo en Dios, mediante la oración, ustedes y yo vamos a encontrar todo lo que necesitamos para nuestro paso por la tierra. Ahora, yo quiero leer dos pasajes para que ustedes y yo veamos de dónde el apóstol Pablo saca esta autoridad para decirnos eso. Escuchen lo que este hombre ha atravesado y ustedes se van a dar cuenta de que, sí, es cierto, ustedes se van a dar cuenta de que muy pocos acá, si no ninguno de nosotros, hemos pasado ni siquiera por el 10% de lo que este hombre pasó. Entonces de allí él saca esa autoridad. Escuchen lo que dice, acompáñenme por favor, 2 Corintios 6, del 3 al 10 dice, está hablando él, a propósito, la segunda carta a los Corintios es una carta donde él defiende su ministerio, donde hay gente diciéndole, usted es un charlatán, y una serie de acusaciones, y él defiende allí su ministerio. Y mire lo que hace en el capítulo 3, perdón, 2 Corintios capítulo 6, versículo 3 al 10. Dice, por nuestra parte a nadie damos motivos alguno de tropiezo para que no se desacredite nuestro servicio. Más bien, en todo y con mucha paciencia nos acreditamos como servidores de Dios. No como líderes del ministerio, no como líderes de la iglesia, como servidores de Dios. En sufrimientos y privaciones y angustias, en azotes, cárceles y tumultos, en trabajos pesados, desvelos, hambres, servimos con pureza, conocimiento, constancia y bondad en el Espíritu Santo y en amor sincero, con palabras de verdad, con el poder de Dios, con armas de justicia, tanto ofensivas como defensivas, por honra y por deshonra, por mala y por buena fama, veraces, pero tenidos por engañadores, conocidos pero tenidos por desconocidos, como moribundos pero aún con vida, golpeados pero no muertos, aparentemente tristes pero siempre alegres, pobres en apariencia pero enriqueciendo a muchos, como si no tuviéramos nada pero poseyéndolo todo.
Y acompáñeme a otra porción en esa misma carta, en el capítulo 11, los versículos 23 en adelante. Mire lo que dice. ¿Son servidores de Cristo?, pregunta él. ¡Qué locura! Yo soy más que ellos, he trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligros de muerte repetidas veces, 5 veces recibí de los judíos 39 azotes. Ustedes que saben los números, ¿cuánto es 5 por 39? 3 veces me golpearon con varas. 1 vez me apedrearon, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en el alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros de manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar, peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Cuando alguien se siente débil y no comparto yo su debilidad, y cuando a alguien se le hace tropezar, ¿no ardo yo de indignación? Si me veo obligado a jactarme, me jactaré de mi debilidad. El Dios y Padre del Señor Jesucristo, sea por siempre alabado, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador, bajo el rey Aretas, mandó que se vigilara la ciudad de los damasenos con el fin de arrestarme. Pero me bajaron en un canasto por una ventana de la muralla y así escapé de las manos del gobernador. Así que este hombre tiene toda la autoridad para decirnos a usted y a mí que no hemos subido hasta, ya alguien cogió el número, ¿cuánto es? 39 por 5 azotes, azotado con vara. Los azotes con vara eran otros 39 azotes con vara y eran unas varas especiales que le abrían a usted la piel. No era que le hacían ese pavo que nosotros le hacemos a los niños. Eran azotes, ¿y saben por qué se hacían 39 azotes? Realmente el término es 40 menos 1, porque ningún reo superaba ni siquiera los 30, morían, era para matarlos. Así que ninguno de nosotros, yo no sé hasta ahora el primero de nosotros que hayamos atravesado por este tipo de situaciones. De allí el apóstol saca la autoridad. Pablo está hablando desde la experiencia. Él en cada una de esas situaciones que nos describe pudo experimentar y nos está diciendo a nosotros, él pudo experimentar la compañía, el cuidado, la fortaleza, la paz y el gozo del Señor. Escuchen esto, Dios no lo sacó a él de esas situaciones. Él lo acompañó durante esas situaciones. En cada uno de los 39 azotes, esas 5 veces, Dios estaba ahí. Pero ¿qué tipo de Dios es este que deja azotar a sus hijos? No, ¿qué tipo de creyentes somos nosotros que presumimos que tenemos que escapar de este tipo de situaciones? Y lo que nos invita el apóstol es que estén gozosos. Los escritores bíblicos inspirados por el Espíritu Santo nos invitan a nosotros y nos orientan acerca de cómo debemos vivir este momento en este paso por la tierra. Eso es lo más importante para nosotros. Ya usted y yo sabemos lo que Dios hizo. La obra de Él ya está hecha, fue concluida, fue consumada en su totalidad. Ya lo sabemos, ¿cierto? Ya sabemos hacia dónde nos dirigimos. El problema es acá, mientras nos azotan, o mientras tenemos hambre, o mientras naufragamos. Y Él nos dice, todo lo que hay que hacer es alégrense. Alégrense en el Señor. Él los ha cuidado, Él los ha defendido, Él está con ustedes. La oración, según nos dicen los escritores bíblicos, es el único camino para que a través de ella ustedes y yo, siendo llenos del Espíritu Santo, obtengamos los elementos prácticos en nuestro caminar diario. Años atrás tuve una conversación con una familia despedazada,
Su hijito había sido asesinado días atrás, un jovencito de 16 años. Y la pregunta para estos padres mía fue: ¿cómo podríamos sacar algo bueno de esto? ¿Qué de bueno podríamos nosotros sacar del asesinato de un hijito? ¿Cómo podríamos sacar nosotros algo bueno de estos momentos trágicos que enfrentamos en la vida? Nuestro Dios nos protegerá. Nuestro Dios nos acompañará. Muchas situaciones muy complejas en nuestra vida, Dios no las va a remover de nuestra vida, y acabamos de escucharlo de este hombre, de este apóstol. Es posible que Él no las remueva. Lo que sí podemos usted y yo estar seguros es que Él va a estar con nosotros. Hay un episodio interesante en el libro de Daniel, quiero que me acompañen. Tal vez ustedes se acuerdan. El libro de Daniel es un libro apasionante, es uno de los profetas bien interesantes. Y en un momento 3 amigos de Daniel se enfrentan a una situación. Un rey, el rey de ese momento, decide que todo el mundo tiene que adorar una imagen que él hizo, y que el que no se arrodilla ante esa imagen, él lo va a matar. Y la forma de matarlo es que los va a cocinar en un horno. Y resulta que estos 3 jóvenes deciden no hacerlo. Y acompáñeme por favor, Daniel capítulo 3, los versículos 14 al 18. Mire lo que pasa, dice: Nabucodonosor les dijo: ustedes 3, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a la estatua de oro que yo mandé erigir? En cuanto escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas, y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Sadrach, Mesach y Abednego son los nombres que les han puesto a ellos. No los recomiendo para ninguno de sus hijos por la dificultad de pronunciarse. Le respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno de las manos de su majestad, del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, si no nos da lo que le estamos pidiendo, si no nos da lo que queremos, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Ante la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces que se calentara el horno 7 veces más de lo normal. Y ustedes ya conocen la historia, de los que ustedes han leído el libro de Daniel. Y si no, los invito para que lo lean. Es fascinante. Una vez usted empieza a leerlo, no va a poder parar. No hay telenovela que le venza la competencia a Daniel. No hay show. No hay serie de televisión que usted empiece a leer ese libro y usted va a ser capturado y va a leerlo. La oración a Dios en el nombre de Jesús, que recibe como respuesta a la llenura del Espíritu Santo. Lo dije ahora 8 días y lo tengo que repetir: indefectiblemente, irrefutablemente va a producir en usted amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. La oración que usted haga al Señor y que lo llena a usted del Espíritu Santo le va a producir a usted serenidad, sabiduría y poder de Dios para enfrentar aún la situación más compleja, más complicada de su vida. Y como acabamos de leer ustedes y yo hasta ahora, gracias a Dios y Señor, te suplicamos que nos protejas a todos. No hemos sido puestos ante esa dificultad, que nos van a tirar a un horno a un horno encendido en llamas, que nos van a cocinar. Un inmenso y muy común problema para la oración de los creyentes es que ustedes y yo hacemos nuestras oraciones a un Dios que nosotros mismos hemos fabricado. Un Dios que está supuesto a complacer todos mis caprichos.
Pero ¿y por qué no? ¿Por qué Dios no sana a fulano? ¿Por qué Dios no me resuelve el problema en mi casa? Es un Dios que ustedes y yo hemos fabricado, un Dios que tiene que estar sujeto a mis caprichos. No son oraciones al Dios soberano, creador del cielo y de la tierra. No son oraciones de completa rendición a este Dios, creador, sustentador del cielo y la tierra y de todo lo que en ellos hay. Cada patriarca, cada profeta, cada siervo de Dios, cada discípulo, cada apóstol, nosotros hoy de una manera u otra, tarde o temprano, vamos a llegar a la conclusión ciertísima de que el sufrimiento es inherente a nosotros. Pero además ustedes y yo vamos a llegar a la conclusión de que lo único que nos mantiene en pie a nosotros es el hecho de que Él nos ha perdonado, nos ha restaurado y nos va a restaurar en gloria. Eso nos ayuda a nosotros. Tíreme al horno. Bueno, ¿me van a azotar? Azótenme. No, pues llegaron tarde porque esta ya es la tercera vez que me azotan, así que bien pueda. Solo saber hacia dónde yo me dirijo me va a ayudar a mí a enfrentar cada una de estas situaciones. Ellos nos están hablando a nosotros de la experiencia y nos están diciendo, por el ritmo de oración diaria, porque estoy enfrentando estas situaciones con la oración, con la dependencia de Él, entonces es que yo recibo la fuerza para caminar con gozo, con paz. Hay mucho en juego cuando ustedes y yo oramos en la oración del Padre Nuestro y decimos, hágase tu voluntad en el cielo como se hace en la tierra. Es al revés, ¿cierto? No es que se haga la voluntad de Dios en el cielo como se hace en la tierra, sino que se haga la voluntad de Dios en la tierra como se hace en el cielo. Hay muchísimo en juego cuando usted y yo decimos eso. Es la expresión nuestra a que quien en verdad espera que sea hecha la voluntad de Dios en aquello por lo que usted ora, encuentre descanso, encuentre sabiduría, encuentre dirección y gozo de Dios, aún en la situación más compleja en la que usted se encuentra. Si en verdad usted quiere que se haga la voluntad de Él, si usted lo que quiere es que se haga su voluntad, usted va a estar muy angustiado y a veces bravo con Dios. Hemos llegado a la ignorancia y a la arrogancia de decir, estoy peleando contra Dios. Estás cazando mal la pelea. Vas a resultar muy lastimado. A Dios no hay que pelearle, a Dios hay que acercársele y entregarse a Él, rendirse a Él. Hay mucho en juego cuando usted dice, hágase tu voluntad. En verdad usted se está rindiendo a Él, y si se está rindiendo, va a aparecer en usted gozo, serenidad. Ejemplos abundantes hay acá: la vida de José, la vida de Eliseo, la vida de Ruth, la vida de José, el esposo de María, al que vienen y le dicen que su esposa está embarazada del Espíritu Santo. Y como él recibe la noticia es, ok, Señor. No es que él está danzando y bailando y aceptando, qué rico la voluntad de Dios. ¿Recuerdan el episodio? Él quiere divorciarse de ella, está furioso. No puede ser que la que yo amo me resulte con estas ahora. Y del Espíritu Santo, pues sí era del Espíritu Santo. Y José en su angustia estaba recibiendo esto como la voluntad de Dios. Esteban, ¿recuerdan a Esteban que está siendo apedreado? Y todo lo que dice Esteban es, Señor, perdona a esta gente. No saben lo que están haciendo. Están confundidos. La oración entonces diaria debe producir esta alegría, este gozo, aún en medio de los momentos más complicados. Sin la oración va a venir lo otro: angustia, rabia, venganza, frustración, todo lo demás. Otro elemento que nos dice la escritura allí, que está en el versículo 5 del pasaje que leímos en Filipenses, es que en el creyente que ora debe aparecer amabilidad. ¿Cómo es que dice el versículo 5? Si no estoy mal, dice
A ver si llego allí. Que su amabilidad sea evidente a todos, el Señor está cerca. Amabilidad es sinónimo de empatía, es sinónimo de amor al prójimo, es sinónimo de considerar primero la viga que hay en el ojo suyo para después intentar ayudarle a sacar la paja que hay en el ojo del hermano. ¿Recuerdan las palabras de Jesús? Amabilidad es estar dispuesto a que lo que Jesús nos dice es cierto. ¿Viste que fue dicho ojo por ojo? Pero yo les digo, amen a sus enemigos, oren por los que los ultrajan. Amabilidad es pensar en los demás como posibles redimidos de Cristo. Cualquier persona, incluso los difíciles de tolerar en su vida, su jefe, su hermano que no es tan amable con usted, todas esas personas que no son fáciles de tolerar, pensar en ellos como posibles redimidos del Padre, como personas a las que usted podría acercar o hablarles del Padre. Eso nos propone a nosotros un ritmo de oración diaria, un ritmo de vida diferente. Eso transforma nuestra forma de relacionarnos con gente que no nos gusta o que nos lastima. El ritmo de oración suya cambiará su forma de aproximarse a cualquier persona, incluso a los difíciles. Yo insisto en lo siguiente: todo conflicto, piense en cualquier conflicto que usted está teniendo ahora, piense en cualquier conflicto que hay en su vecindario, en la ciudad, en el estado. Todo conflicto, cualquiera que sea, se resolvería si solamente hacemos un cambio de amor propio por amor al prójimo. Piense y verá. O si simplemente cambiamos egoísmo por solidaridad. Si hiciéramos esos dos cambios, reduciríamos de una manera extraordinaria la cantidad de conflictos que usted y yo estamos viendo. Aplíquelo en su casa en este momento. ¿Cuáles conflictos está teniendo usted en su casa hoy? Haga cambio de esas dos cosas. Cambie amor propio por amor al prójimo. Y cambie, en vez de egoísmo, solidaridad. Y se va a dar cuenta usted cómo se bajan las aguas de exasperación, de angustia, de conflicto en su casa. Y por supuesto lo podemos extender a la ciudad. En la oración recurrente le expresamos a Dios que Él es nuestro gobernador, que Él es nuestro director. En la oración recurrente le decimos: Señor, venga tu reino, reina en mis pensamientos. Estoy queriendo que me entiendan, pero reina en mí, por favor. Establece tu reino en mis emociones. En la oración le declaro a Él mi interés por el prójimo. No quiero vengarme, quiero que tú lo perdones. Como es la oración que hacen algunos: Señor, o te lo llevas o te lo mando. En la oración recurrente, en la oración paulatina, en la oración diaria, le declaro que quiero sus mandamientos en mi vida, no los míos. Todo lo que el Señor nos pide es que ustedes y yo amemos a Dios con todo nuestro corazón y al prójimo como a nosotros mismos. Eso es todo. Usted no tiene que ser un teólogo. Si quiere aprender teología, está Mintz, muy bueno. Pero usted no tiene que ser teólogo. Todo lo que usted tiene que hacer es bien simple: ame a Dios y ame a su prójimo. ¿Y sabe qué dice Jesús? Que de esos dos mandamientos simples depende toda la enseñanza de la Escritura. Todo lo que en la Escritura hay, todo el mensaje de la Escritura depende de que usted ame a Dios y ame al prójimo como usted mismo. La oración recurrente, la oración diaria, la oración progresiva, ¿saben qué producen ustedes también? Confianza. ¿Cómo es que dice el versículo 6 allí de Filipenses? Dice: no se inquieten por nada. Yo voy a volver a repetir eso porque es muy atrevido de parte del apóstol. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. ¿Qué tal esta invitación de la Escritura para este momento, este tiempo donde todo debe ser hecho en tiempo récord? No se inquieten por nada.
¿Qué tal este momento de la escritura donde hoy proliferan ataques de pánico? Y quiero hablar con mucho respeto de esto. Hay quienes puedan tenerlo por un desbalance en su cuerpo, que en verdad cuando uno revisa tiene que ver con confianza y dependencia en Dios. ¿Qué opinan de esta invitación o de este mandato de la escritura? No se inquiete por nada, para un momento donde el estrés, la ansiedad y el afán son cotidianos, son tan recurrentes, incluso entre los creyentes o los que dicen creer. Y la escritura nos dice, no se inquieten por nada. No en vano Jesús nos dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, todos los que están en angustia, todos los que están en ansiedad, vengan a mí que yo los voy a hacer descansar. Es una invitación bien seria de las escrituras, casi que esos pasajes donde usted los ve, donde se está usted comiendo las uñas por la angustia de lo que no está pasando en su vida, de lo que usted quiere que pase y no pase, y de repente la escritura le dice, no se inquiete por nada. Son de esos pasajes que uno dice, los pone a un lado. La invitación es ustedes que no solo nos dice cuándo no debemos inquietarnos, sino en toda ocasión. ¿Cuál es la ocasión? ¿Qué es lo que usted está viviendo en este momento en su vida? No se inquiete, le dice la escritura. Pero además nos dice qué hacer, con qué actitud orar. En la oración es mis ruegos, con mis acciones de gracia declaro mi insuficiencia, declaro que yo no soy capaz, declaro que dependo de Él. Mi gratitud y su provisión se encuentran en la oración, en lo que Él quiere ofrecerme. Su compañía y mi gratitud se encuentran en la oración. Él está con nosotros. Ustedes y yo no hemos sido dejados solos. Esta no es una lucha suya contra el mal. Esta es la victoria de Él contra el mal y contra el maligno. Ustedes y yo no fuimos dejados solos. Nosotros somos sus siervos, somos sus mensajeros. Luego, a causa de la oración diaria suya, debe aparecer algo interesante: la paz de Dios. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa. En nuestra relación diaria con Dios hay dos tipos de paz. Una es estar en paz con Dios, Él paga nuestros pecados, y la otra es la paz que Él nos ofrece. Y estas afirmaciones del apóstol aquí en este pasaje en Filipenses, en el versículo 7, de la paz de Dios guardando nuestros corazones y nuestros pensamientos, no es una afirmación nueva, es algo que Dios desde el principio a través de cada profeta le dijo a su pueblo. Esto de que Dios quiere guardarnos en paz es una razón obvia de que ustedes y yo vamos a tener conflictos. Escuchen por favor, acompáñenme lo que le dice Dios a su pueblo, a usted y a mí, a través del profeta Isaías, en el capítulo 26. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y ustedes pueden escuchar el mismo mensaje de Dios dicho desde el principio. Tranquilos, no se angustien. ¿Saben ustedes que la palabra que más se repite en toda la escritura es no temas? No tengas miedo. El Señor guardará en completa paz a las personas cuyo pensamiento perseveran en Él y confían en Él. Eso es verdad, muchachos. Es cierto que cuando usted pone y fija su corazón, sus intenciones, sus emociones en Él, su corazón se llena de paz. Dice el versículo 4, confiad en el Señor perpetuamente, porque en el Señor está la fortaleza de los siglos. Y Jesús nos dice, vengan a mí, ustedes que están trabajados y cargados, yo los voy a descansar. Luego uno de los apóstoles dice, manifiestas son las obras de la carne, y entre una lista inmensa que da de las obras de la carne está el estrés, la competitividad, la irritabilidad, el desasosiego, la ansiedad, el pánico. Pero dice la escritura, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Nuestros corazones y pensamientos, según dice la escritura, deben ser guardados por la paz de Dios, porque del corazón nuestro es de donde emana la vida. De nuestro ser interior es de donde emana la vida. Otro elemento interesantísimo que debe aparecer en nuestra oración diaria es
considerar bien todo. Por la oración, a causa de la oración, usted va a empezar a poder considerar las cosas mejor. La Escritura aclara lo siguiente: habiendo orado usted, entonces aparecerá la acción. Usted empezará a moverse. Orar no es quedarse allí tranquilo y que se caiga el mundo al lado mío y yo no hago nada. Al contrario, la oración propone acción, propone movimiento. Y dice que entonces, después de la oración, ustedes y yo, el siguiente paso es que ustedes y yo consideremos bien todo. Ahora, para que ustedes y yo podamos considerar bien todo, ustedes y yo tenemos que establecer un parámetro, una medida, un modelo. ¿Bien comparado con qué? Yo le estoy hablando bien a una persona comparado con quién. ¿Cuál es la medida que ustedes y yo estamos estableciendo para decir que yo estoy llevando bien mi matrimonio? O que yo estoy llevando bien mi relación con los creyentes. ¿En dónde está la medida? ¿Quién la establece? ¿Cuáles son las medidas que usted está estableciendo para educar a sus hijos? Porque usted lo está educando bien, ¿cierto? Eso es lo que usted cree. Pero ¿cuál es la medida? ¿En dónde está el modelo de comparación? ¿Bien comparado con qué? Para que ustedes y yo podamos comparar bien todo lo demás. ¿Qué es lo que nos dice que comparemos bien todo lo que es verdadero, lo justo, lo amable, lo puro? Cuando yo estoy diciendo que algo es puro, lo estoy comparando con qué. O que algo es bueno. Nuestra sociedad hoy en día por ley está definiendo que cosas que la Escritura dice que son malas, que son aberrantes, ya son buenas, según ellos. Ellos están tomando una norma establecida y minimizándola, despreciándola. ¿Cuál es su norma, querido hermano? ¿Cuál es su norma de lo que es justo, de lo que es bueno, de lo que es amable, de lo que es puro, de lo que es respetable? ¿Cuál es su norma de lo que es digno de admiración? Los premios Grammy dieron el título a mejor compositor a un hombre que es soez, grotesco contra las mujeres. Y una organización internacional lo aplaudió. ¿Cuál es la medida? ¿Cuál medida estamos usando ustedes y yo, hermanos, para vivir nuestras relaciones entre nosotros mismos? ¿En dónde están establecidas esas medidas? ¿Es la cultura? ¿Son las creencias? ¿Es la tradición? ¿Es lo que a mí me parece? Tristemente hablaba antier con una abuela devastada por la conducta de su nietecita de 16 años. Una conducta, por supuesto, que tiene que causar mucho dolor en su mamá. Pues en su abuela está devastada, pero después su abuela me dice: eso mismo se lo dejé yo hacer a mi hijita, porque creía que eso estaba bien. Entre que ella se fuera a hacer eso en la calle, yo le dije: venga, hágalo aquí en la casa. Y está eso, ya es la tercera generación. ¿Cuáles son los medidores suyos? La Escritura no solo nos deja orando allí a usted y a mí, contemplando y haciendo aleluya, sino que nos dice: consideren bien todo. Su tiempo de oración en la iglesia, ¿lo están haciendo bien? ¿Comparado con qué? ¿En dónde establecemos nosotros los parámetros? ¿En dónde establecemos los modelos? ¿Hay evidencia de que seguir el modelo bíblico tiene buenos resultados? ¿Hay testigos? ¿Podríamos encontrar algún testigo de que estos principios funcionan? Sí. Hay pruebas además. Luego la Escritura nos invita a que a causa de esa oración ustedes y yo estemos dispuestos a imitar lo bueno. La invitación de la Escritura en el versículo 9, ¿cómo es que dice el versículo 9 allí en Filipenses? Dice: pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído. La invitación es que ustedes y yo consideremos el impacto del mensaje del Evangelio en la vida de las personas. Que ustedes y yo revisemos cómo esto ha transformado a los creyentes, que ustedes y yo revisemos la honestidad de los creyentes, que ustedes y yo revisemos y entendemos la certeza de que el creyente es ahora
y la convicción de lo que la persona sabe que puede llegar a ser si se deja llenar del Espíritu Santo. Son tres cosas bien importantes. Imiten, dice él, imítenme, imiten lo bueno. Esto era yo, les dice él. Esto soy ahora y esto puedo llegar a ser. Igual puede ser usted. ¿Qué puede llegar a ser usted por la influencia del Espíritu Santo en su vida? Mire cómo se lo dice a uno de sus discípulos. Acompáñeme por favor en Tito capítulo 3. Mire lo que le dice él a uno de sus discípulos. Versículos 1 hasta el 7. Tito 3 del 1 al 7. Dice: recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, a no hablar mal de nadie, ni siquiera en WhatsApp, ni en Instagram. No hablen más de nadie, ni sus enemigos de partido político, ni a propósito ahora que se acabó la serie, la mundial de béisbol, buenísima. Tampoco hablen allí mal de su equipo rival. ¿Cómo es que dice la Escritura? A no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Y queridos hermanos, este tipo de actitudes ustedes y yo no las podemos producir por nosotros mismos. No las enseñan en MINS tampoco. Solo el Espíritu Santo las produce en nosotros. En otro tiempo, miren lo que hace el apóstol. En otro tiempo, versículo 3, también nosotros éramos, y mire cómo nos abre el corazón, necios, desobedientes, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. La Escritura me está describiendo a mí y a algunos de ustedes que yo conozco. Éramos detestables y nos odiábamos a nosotros mismos. Había conflicto. Me encanta que el Espíritu Santo le dé al apóstol la valentía para ser transparente y honesto y decirnos: esto era yo. Versículo 4, pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó. No por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Me encanta porque nos saca a nosotros de la pretensión de que usted y yo lo podemos hacer y nos dice: ¿quién es el que lo hace verdaderamente en usted? Así lo hizo, dice la Escritura, para que justificados por su gracia llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Tenemos mucho que mirar, tenemos mucho que criticar, tenemos mucho que admirar. Los invito, la Escritura nos invita es a que fijemos nuestros ojos en la obra del Espíritu Santo en los demás y que ustedes y yo imitemos eso. A causa de la vida diaria de oración que nos lleva a la llenura del Espíritu Santo, al control del Espíritu Santo, mientras ustedes y yo experimentamos estos evidencia, el gozo, la amabilidad, la esperanza, la paz de Dios, la consideración de lo demás con seriedad, va a ir creciendo en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. Se los digo por experiencia. Va a ir creciendo en cada uno de nosotros una comprensión más real de los eventos diarios, una comprensión más clara de las relaciones, estas relaciones verticales nuestras. Usted va a entender que esto que está pasando aquí tiene mucho más que interpretársele, que hay un Dios en control de esto que está pasando acá, que hay un Dios relacionándose con usted, salvándolo a usted, estableciendo en su vida principios de vida. En la medida en que usted ore, usted va a entender mejor esas relaciones verticales, esos eventos que son eventos verticales, y le va a dar mucha claridad a usted y mucha más libertad para los eventos y las relaciones horizontales. Usted va a entender que esto de acá en verdad no es tan grave como parece. Solo 5 veces 39 azotes menos 1, 3 veces golpeado con piedra.
4 veces en cárcel. ¿Cómo es que lo dice casi como un resumen? En verdad esto que está pasando acá es nada cuando ustedes y yo nos proponemos un ritmo de oración diaria. En verdad los conflictos de nuestras relaciones no son nada aquí cuando ustedes y yo entendemos que el gran conflicto de nuestra relación con el Dios eterno, creador del cielo, ahora es papá. Es mi papá. Se ha resuelto. Y ustedes y yo podemos caminar en esa libertad. Oramos. Oremos al Señor. Señor, gracias por esta mañana. Y gracias porque tu amor, como cantamos esta mañana, es incondicional. Nada lo estorba. No hay ninguna pared, no hay ningún monte que lo estorbe. No hay ninguna mentira que lo estorbe. Tú nos has expresado tu amor a nosotros para que nosotros lo expresemos a los demás. Te pedimos que no nos dejes confundirnos, que no nos dejes distraernos. Te confesamos que con facilidad nos distraemos. Nos llenamos de angustia. Nos llenamos de resentimiento, de odio, de frustración, de miedo, de ansiedad. Te suplicamos que por tu Espíritu Santo siga creciendo en nosotros el gozo de saber que tú estás en nuestra compañía, la paz tuya guardando nuestros corazones, la gratitud por lo que estamos viviendo, que crezca en nuestros corazones un interés por revisar todo lo que está pasando y revisarlo en comparación con lo que tú nos dices que es bueno, que es correcto, que es amable, que es justo. Acompáñanos en este caminar, soberano Dios de gloria. Sosténnos. Te necesitamos por nosotros, te necesitamos por las nuevas generaciones que nos estás entregando. Te suplicamos que nos dirijas. Te lo suplicamos juntos en la autoridad, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Quiero animarlos a que puestos en pie cantemos en respuesta a la predicación de la palabra de Dios.